¿Qué onda, gente? Bueno, antes de empezar con el video, yo solamente quiero pedirles que le den like, se suscriban, comenten y si pueden compartir con algún amigo, también se los agradecería muchísimo. Y también quiero pedirles que me vayan a seguir en Instagram y ya, nada más eso. Y pues nada, todos los días va a estar subiéndose un capítulo de esta serie y también ya están disponibles los miembros para el canal. Quien quiera puede suscribirse. Si me pueden apoyar con 9 pesos mexicanos, que sería más o menos medio dólar, se los agradecería muchísimo. Y pues nada, adiós, los dejo con el video. Bye. 9 días después. Naruto suspiró mientras guardaba la última carpeta de papeleo del día. Después de cerrar la puerta, se puso de pie y se estiró, tratando de quitarse las torceduras de los músculos. Hoy había sido inusualmente largo. Hubo bastantes visitas de contratistas de la construcción, jefes de clanes o representantes, así como también de shinobi de Konoha que pasaron por allí. Sin embargo, sintió que era comprensible, ya que no había estado disponible durante la última semana. El padre de Mikoto, Kagami, había fallecido. Fue bastante repentino. Antes de partir en la misión de destruir el puente Kanabi, el hombre parecía perfectamente sano, aparte de su cojera habitual. Orihime había afirmado que no mostraba un comportamiento inusual. Ella estaba llegando al trabajo un día como de costumbre y notó que él no estaba despierto como lo estaba normalmente. Cuando fue a ver cómo estaba y él no respondió, inmediatamente se puso en contacto con Mikoto y un médico del hospital. Tsunade realizó una autopsia y dijo que parecía ser una insuficiencia cardíaca. Tenía algunos problemas persistentes de cuando su pierna estaba arruinada, y ahora parecía que su edad lo estaba alcanzando. Lamentablemente, el hombre solo tenía poco más de 50 años, incluso si eso se consideraba viejo para un shinobi, sin mencionar a uno retirado. Llevaron a cabo el funeral hace 2 días, solo invitando a sus amigos más cercanos y miembros del clan. Kagami se había estado apartando del ojo público desde que su hija asumió el cargo de jefe del clan, por lo que parecía que había estado preparando a todos para algo como esto. Mikoto había estado en un estado de agitación emocional el día que se enteró de la muerte de su padre, ya que Naruto todavía había estado en su misión y no tenía idea de cuándo regresaría. Según Orihime, Mikoto se había aferrado a Itachi como un salvavidas hasta que Naruto entró por la puerta. Como su esposa casi sollozaba hasta quedarse dormida en sus brazos, tuvo que llevarla a la cama. Ella se había ido recuperando lentamente durante el transcurso de la semana, solo con un pequeño revés durante el funeral. Ayer, en su mayor parte, había vuelto a su estado habitual, aunque un poco más apagada. Limpiando su escritorio, Naruto se aseguró de que las ventanas estuvieran cerradas y salió de su oficina, cerrando la puerta detrás de él. Bajando las escaleras, entró en el vestíbulo del edificio y vio a la secretaria de mediana edad en el escritorio. Que tengas una buena noche, Kimidori-san. Levantó la vista de lo que estaba haciendo en su escritorio y le ofreció a su jefe una pequeña sonrisa. Trate de tener una buena noche, Naruto-sama. Por favor, extienda mis condolencias a Mikoto-sama. Te agradeceré. Naruto salió del edificio y se dirigió a casa, examinando algo del bullicio a su alrededor. Había comprado un pequeño edificio estilo oficina recién construido en la última incorporación de Konoha, el primer anillo. La sugerencia en realidad vino de Hiruzen, preguntando si Naruto había querido una nueva oficina más cerca del trabajo ya que había mucho más que hacer, sin mencionar que la que estaba usando se estaba llenando bastante rápido. El primer anillo fue la última y probablemente la última expansión de Konoha, simplemente porque si crecía más, el Señor del Fuego tendría que nombrar un gobernador para supervisar la creciente población. Eso agregaría un nivel adicional de problemas políticos, especialmente en lo que respecta a las otras aldeas shinobi. Además de eso, incluso ahora la gente estaba empezando a olvidar que se suponía que Konoha era simplemente una aldea oculta. Rápidamente se estaba convirtiendo en una ciudad no tan escondida. Hace poco más de un año, Naruto había sugerido que compraría un edificio completo, bajo la propiedad del clan Uchiha, al que podría trasladar todas las cosas relacionadas con la construcción y el mantenimiento de Konoha.
Hiruzen estuvo de acuerdo con la idea y comenzó a canalizar la mayoría de las misiones de estilo de mantenimiento de rango D a través de la oficina de Naruto también. Estar más cerca de la construcción ayudó a las personas con las que Naruto también tenía que lidiar con regularidad. Ya no tenían que viajar hasta el centro de Konoha solo para hablar con él. Dado que el edificio era propiedad de los Uchiha, parte de él también funcionaba como un edificio ampliado de la policía militar. Les dio a las patrullas aquí una especie de base de operaciones, de modo que no tuvieran que viajar todo el camino de regreso a los terrenos de Uchiha en la aldea propiamente dicha. Por un tiempo, a Naruto le preocupaba que Fugaku saliera a examinar el lugar, pero en su lugar había enviado a Uchiha Sumire. Aparentemente, a ella tampoco le importaba mucho Fugaku, y estaba contenta de estar fuera de su control. Naruto sabía que se llevarían bien, en ese caso. Naruto subió a los tejados en el momento en que pasó por la puerta principal, tratando de llegar a casa rápidamente. Había contratado a Orihime para ayudar a Mikoto cuando lo necesitara, y pensó que tener una niñera para Itachi y cualquier otro hijo que pudieran tener algún día sería una buena idea. La joven de 17 años fue todo sonrisas cuando él preguntó, ella confirmó que esperaba tener que buscar otro trabajo. Sin embargo, estaba más que feliz de cuidar a Itachi y ayudar en cualquier capacidad que él o Mikoto necesitaran. Al llegar a casa, Naruto entró y llamó a Mikoto, quien respondió que estaba en la sala de estar. Moviéndose por la casa, se detuvo cuando miró en la habitación, solo para ver a su esposa mirando lo que parecía un frasco envuelto en la mesa frente al sofá. Mikoto. Ella levantó la vista brevemente y le dedicó una sonrisa tensa, luego le hizo señas y le dio unas palmaditas en el lugar junto a ella en el sofá. El rubio se acercó y se sentó, mirando el frasco todo el tiempo. ¿Hay algo mal? Sacudió la cabeza negativamente antes de inclinarse y apoyarla contra el hombro de Naruto. Orochimaru-sama y Tsunade-sama pasaron por aquí no mucho antes de que llegaras a casa, murmuró. ¿Descubrieron algo más? No. Sintió que la cabeza de Mikoto volvía a sacudirse, esta vez contra su hombro. Dijeron que padre tenía una solicitud en su testamento que agregó poco después de casarnos. Solicitó que no se leyera delante de todos. De todos modos, esto es parte de su pedido. Mikoto hizo un gesto hacia el frasco antes de agarrar la mano de Naruto, entrelazando sus dedos con los de él. Quería ofrecerte sus ojos. El testamento decía que no tienes que aceptar, pero que te los estaba dando, ya que creía que cualquier búsqueda en la que estuvieras, tenerlos te beneficiaría. Naruto sintió como si todo el aire hubiera sido expulsado de sus pulmones. ¿Kagami le había dejado el Sharingan? No era algo que sintiera que realmente necesitaba, sino solo el gesto, por supuesto que lo apreciaba. Podría ser útil tener una carta de triunfo, pero si se la llevaba al Mangekyou, comenzaría a perder la vista. Como no nació Uchiha, tampoco tendría un pariente con quien intercambiar ojos. Quedarse ciego no era algo que le agradara. Sin mencionar que Kurama probablemente lo odiaría de nuevo. Naruto. Oh, lo siento. Estaba perdido en mis pensamientos. Aparentemente. ¿Qué piensas? Naruto suspiró y, usando su mano libre, se la pasó por el pelo puntiagudo. Honestamente, aunque estoy sorprendido y agradecido, no estoy muy seguro de querer intentarlo. ¿Estás seguro? No estaba seguro de haber tomado la decisión correcta, y la voz neutral de Mikoto tampoco ayudaba en su decisión. Bueno, sé que he estado con suficiente desesperación en el pasado como para poder desbloquear el Mangekyou con bastante facilidad, pero no tengo el deseo de perder la vista. No solo eso, pero no sé que tener Visual Chakra en mí sería suficiente, ya que los ojos no serían una parte normal de mi cuerpo. A Kurama no le gusta mucho el Sharingan, no quiero estropear nuestra relación con un set de repente. Mikoto tarareó por un momento, luego levantó la cabeza y se acercó para besar su mejilla. Respetaré lo que elijas. Aunque, sería una pena si perdieras esos ojos azules. Naruto, aunque interiormente aliviado de que Mikoto al menos pareciera estar de acuerdo con él, volvió la cabeza para mirar a los ojos a su esposa. No sabía que te gustaran tanto. Los amo. Se destacan mucho, y cuando estábamos saliendo por primera vez, siempre que me mirabas, me daba escalofríos.
Sonriendo con picardía, comenzó a burlarse de ella un poco. «Oh, entonces ya no lo hacen». Su esposa se rió un poco. «Ahora solo me ponen caliente cuando me miras. Tendré que recordar eso, entonces». Tengo que admitir que no era un gran admirador del Sharingan cuando era más joven, pero te parecen francamente exóticos. La pequeña sonrisa en su rostro comenzó a agrandarse, y su Sharingan se activó de inmediato. Los tres tomó en cada ojo ahora rojo girando en círculos lentos. Sabía que ella no lo estaba colocando en un genjutsu, nada parecido, en realidad, pero no podía dejar de mirarla. «Sabes, si me miras así, me darán ganas de hacer cosas». «Oh, ¿qué tipo de cosas?», Mikoto cuestionó. Naruto la estaba mirando a la cara, aunque podía ver sus manos moviéndose a lo largo de la chaqueta con cremallera que llevaba. «Cosas que solían hacerte sonrojar cuando las mencioné, pero ahora pareces disfrutar de todo corazón», murmuró. Mikoto dejó escapar un gemido mientras se movía de su asiento, y se inclinó hacia adelante para colocar un beso ardiente en sus labios. Naruto estaba a punto de profundizarlo, pero ella se apartó casi de inmediato. Se levantó del sofá y se puso de pie frente a él, bajando el resto de la cremallera para que se abriera la parte delantera de la chaqueta. Tenía su pecho envuelto, como había vuelto a hacer en los últimos meses más o menos, mientras regresaba a un programa de entrenamiento normal. Curiosamente, hoy no había usado mucho abrigo. Había mucha piel visible, y no hizo falta mucho para poner en marcha su imaginación. Necesito dejar de pensar en las cosas. Para empezar, creo que tal vez debería darme un baño. ¿Serías querido y sellarías este frasco? Hablaremos más de eso más tarde. Me gustaría que me ayudaras a lavarme la espalda. Naruto se estiró y la agarró, pero Mikoto soltó otra risita y lo esquivó, luego se dirigió directamente al pasillo que conducía a su habitación. Cuando se dio cuenta de que él realmente iba a hacer lo que ella decía y que no lo perseguía, se inclinó hacia atrás en la esquina y se quitó la chaqueta por completo mientras lo hacía. «Por favor, date prisa. Odiaría empezar sin ti, cariño. Me ha interesado probar esa escena del manuscrito de Jiraiya Sensei. ¿Sabes, la de la espuma de jabón y las toallas convenientemente colocadas?» Naruto nunca antes selló nada más rápido que ese frasco. En algún lugar de un bar en Rain Country, un hombre de cabello blanco comenzó a reírse para sí mismo sin ninguna razón. 4 meses después. «Maldita sea, bajen idiotas. ¿Quieren perder la cabeza?». Naruto agarró los hombros de los dos shinobi frente a él, tirándolos al suelo con fuerza justo cuando varios brazaletes de shuriken volaban por el aire justo donde estaban. Los dos shinobi que salvó, uno de Konoha, el otro de Kumo, ambos lo miraron con expresiones de ojos muy abiertos, una mezcla de sorpresa y alivio. «Mantengan la cabeza baja. Estamos en el frente de batalla, maldita sea, no tenemos la mano de obra de respaldo para que pierdan la cabeza aquí. Lo digo literalmente». Recibiendo temblorosos asentimientos de los dos, el rubio gruñó y se dio la vuelta, moviéndose rápidamente por la trinchera hacia donde estaba su centro de operaciones fortificado. Había estado liderando el empuje por el lado derecho de la línea Iwa, tratando de llegar a su flanco antes de que lo llamaran de regreso. No estaba completamente seguro, pero por lo que recordaba de las historias que le contó Kakashi, esto sonaba como la batalla final de la guerra. Toda la zona estaba completamente estancada hasta el momento. Estaban rodeadas de piedras y rocas, lo que hacía que las cosas fueran perfectas para las fuerzas Iwa. No tenía idea de cómo había ido antes, pero esto era un infierno. No era el infierno al que estaba acostumbrado durante su reality, pero de todos modos toda la guerra era un infierno. Maldito obstinado Onoki, porque el anciano no se rendiría con la mayoría de sus fuerzas aún intactas. No dispuesto a pensar en lo que obviamente no iba a suceder en este punto, Naruto en cambio quería terminar la guerra rápidamente con el menor derramamiento de sangre posible. Contempló brevemente preguntarle a Kusina si podía probar el sello en el que habían estado trabajando y transferirle la conciencia de Kurama, pero tenía cuidado de no arriesgarse. Hasta ahora había sido capaz de enviarle claramente pensamientos y emociones breves a Kurama, pero el Biju no había podido enviarle más que vagas impresiones, o al menos nada coherente.
Ni él ni Kusina pudieron precisar cuál era el problema, y ninguno de ellos quería poner en peligro la seguridad de Kurama. No hace falta decir que Kurama estaba más divertido con eso que con cualquier otra cosa. Naruto tuvo que estabilizarse contra el lado de la trinchera en la que se encontraba mientras una técnica más fuerte hacía que el suelo se moviera debajo de él. Afortunadamente, no duró mucho y pudo hacer un buen tiempo, pasando por encima de los cadáveres y heridos mientras avanzaba. Su corazón se compadeció de aquellos con los que pasó que estaban demasiado heridos para ser salvados, como lo hizo durante la última guerra. Los pocos médicos que tenían estaban haciendo todo lo posible para que los heridos se sintieran lo más cómodos, o adormecidos, posible. Al llegar al búnker de mando, echó un vistazo a su alrededor para ver quién estaba presente. No pasó mucho tiempo para que sus ojos se encontraran con los de Ataque Sakumo, quien de inmediato lo llamó a una mesa en la que estaba parado junto con algunos otros. Sakumo, me alegro de que pudieras asistir. Naruto le lanzó una sonrisa resignada al hombre mayor, quien simplemente le devolvió el saludo con una sonrisa irónica. Naruto. ¿Cómo van las cosas por tu parte? Más difícil de lo que pensé que sería. Me las he arreglado para mantener vivo a mi escuadrón, pero hacer eso mientras intento avanzar ha demostrado ser más difícil de lo que pensé que sería. Este terreno funciona demasiado para la ventaja de Iwa. De hecho lo hace. Escucha, tenemos un... Sakumo fue interrumpido cuando una fuerte explosión estalló justo encima de sus cabezas. El suelo, incluso el mismo aire, tembló por el sonido y trozos de tierra cayeron del techo. Unos pocos shinobi que conocían las técnicas terrestres que estaban en la habitación inmediatamente se dispusieron a reforzar varias áreas de las paredes y el techo que parecían débiles. Como estaba diciendo, comenzó Sakumo de nuevo, un poco más fuerte esta vez. Tenemos un plan para abrirlos un poco y hacer un poco de progreso en lugar de estar estancados en el estancamiento actual. Este es el único camino hacia la capital a través de las montañas, así que no tenemos más remedio que ir por este camino. Obviamente ellos también lo saben, con la forma en que están defendiendo. Naruto asintió, mirando alrededor de la habitación a los otros que habían comenzado a escuchar. Sus ojos se encontraron con los de Minato por unos breves segundos antes de mirar a Kakashi, Nara Shikaku y Akimichi Chousa. Todos parecían cansados, pero sus ojos estaban brillantes y enfocados. Sabían lo que tenían que hacer. Les ofreció un asentimiento, que todos regresaron, aunque los ojos de Naruto se detuvieron un poco más en Kakashi que en los demás. El chico era demasiado joven para estar aquí en el frente, pero el Jonin había estado a punto de hacer una rabieta para llegar aquí. Afortunadamente, sus propios estudiantes, así como Obito y Rin, no fueron tan rápidos en querer saltar a la refriega y, en cambio, recibieron asignaciones para proteger las caravanas de suministros. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando Sakumo reanudó su conversación después de una breve pausa. Ei tiene un escuadrón listo para abrirse paso si al menos podemos distraerlos lo suficiente. Minato me dice que uno de tus clones sombra se le acercó, explicándole que quizás tengas una idea. Varios, en realidad. Sakumo hizo un gesto en la mesa. Hazlo. En este punto creo que estamos abiertos a cualquier cosa. Asintiendo de nuevo, Naruto miró por encima de la mesa hacia el campo de batalla toscamente dibujado. Lo primero que hizo fue buscar dónde estaba tratando de trabajar alrededor de uno de los flancos y expandirlo un poco para mostrar qué tan lejos había llegado su equipo. Probablemente podrían haber llegado más lejos, pero Iwa probablemente se dio cuenta de lo que estaban tratando de hacer, ya que en la última hora realmente no habían progresado. Naruto tenía las manos ocupadas tratando de ayudar a mantener vivo a su equipo. Echando un vistazo al resto del mapa, comenzó a señalar varios lugares de la pantalla y a mirar a las personas en la habitación, dándoles órdenes. Muchos de los Jonin que no conocía lo suficiente simplemente recibieron órdenes de ocupar varios lugares a lo largo de la línea del frente, realizar tácticas de distracción y hacer que pareciera que no estaban presionando demasiado. La mayoría de las fuerzas, incluido el Jonin que conocía, fueron enviadas al extremo sur para hacer un gran empujón desde allí, llamando la atención de Iwa. Lo principal era mantener a Iwa concentrado en ellos más que por cualquier otra razón.
Lograrlo sería difícil, porque tenían que hacer que pareciera un verdadero empujón sin que Iwa les dijera un farol. Mientras tanto, Naruto iba a regresar al extremo norte con Minato y abrir un agujero para él y su escuadrón. Después de que terminó y Sakumo estuvo de acuerdo con el plan, aunque con algunos ajustes menores, todos los Jonin se fueron para cumplir sus órdenes. Sakumo también se disculpó para poder ir a informar a Ei de cuál era el plan. Una vez que estuvieron solos, Naruto se volvió hacia Minato y le ofreció una sonrisa. Entonces, ¿estás listo para presentarte como el destello amarillo a gran escala? Supongo. Nunca lo había usado en este grado antes. ¿Estás seguro de que esto es lo que hice antes? Positivo. Naruto se rió entre dientes. Es una de las cosas que cimentó tu posición como Yondaime Hokage y te convirtió en una leyenda. Pero antes tampoco teníamos ayuda de Kumo, así que no sé cómo terminará esto. No necesitarás hacer tanto esta vez, solo ser una distracción. No sé cómo era antes, pero no estamos tratando activamente de quitar vidas aquí. Solo manténlos ocupados el tiempo suficiente para que Cloud lo supere. Minato respiró hondo e hizo algunos estiramientos, tratando de relajarse. Era cierto que nunca antes había usado el Iraizin en una escala tan grande. Si bien Naruto no tenía idea de cuánto se había utilizado la técnica en el pasado alternativo, estaba consciente de haber escuchado que casi había terminado la guerra sin ayuda de nadie. Cuando Minato estuvo preparado, ambos regresaron juntos al borde norte de la línea que sostenían sus fuerzas. Naruto hizo un par de docenas de clones de sombras y cada uno agarró un puñado de kunai Iraizin. Mientras asignaban posiciones a otros miembros del grupo de trabajo, Ei se acercó con su propio equipo. Naruto. Minato. ¿Estamos listos? Minato simplemente miró a Naruto, quien asintió. Sí. Minato va a usar el Iraizin para hacerte un camino a través de sus líneas de apoyo, que deberías poder cortar antes de continuar hacia la capital. Usaré mis fuerzas para seguir detrás de ti para que podamos rodear completamente ellos, y con suerte forzar una rendición en el campo de batalla sin mucho más derramamiento de sangre. Ei frunció el ceño con un ligero disgusto, obviamente no era un fanático de detener el derramamiento de sangre, al menos por lo que Naruto sabía del hombre en su época. Sin embargo, no hubo discusión, y simplemente ordenó al resto de su equipo que lo siguiera una vez que Minato comenzara. Ella era un firme creyente en el camino del guerrero, que no deberías detenerte hasta que tu enemigo fuera derrotado. Por no decir que ella era un mal hombre, porque no lo era, simplemente siguió una brújula moral diferente. Escasos minutos después, Naruto estaba ordenando a sus clones a la línea del frente y tirando al otro shinobi hacia atrás. Hubo una breve pausa en el combate antes de que cientos de kunai de 3 puntas fueran lanzados a una velocidad increíble hacia las líneas enemigas. Muchos de los shinobi de Iwa simplemente derribaron el kunai, sin saber a qué conducirían. Varios incluso atraparon o recogieron uno, sintiendo curiosidad por el diseño. Para muchos de ellos, fue lo último que hicieron como shinobi. Hubo un rápido destello de amarillo que pasó junto a Naruto y comenzó a saltar de un lugar a otro en el campo de batalla. Fue solo su propio uso de la técnica y la práctica moviéndose rápido con el chakra de Kurama lo que le permitió seguir el camino de la muerte pura de Minato. Sabía que a Minato le hubiera gustado simplemente deshabilitar a tantos enemigos como pudiera en lugar de matarlos, pero tenían que demostrar que hablaban en serio. Con suerte, algunas muertes ahora significaron que muchas más personas estarían vivas más tarde. Tan pronto como los gritos llegaron a sus oídos, Ei tomó a su escuadrón y avanzó rápidamente, a través de la abertura que había hecho Minato. Naruto y sus clones lo siguieron recogiendo el kunai de 3 puntas y arrojándolos más lejos una vez más, continuando el camino. Detrás de él siguió el resto de su pelotón, asegurando las áreas que Minato acababa de despejar. El equipo de Ei finalmente se perdió de vista, y una vez que la mayoría de los shinobi en el área estaban muertos, heridos o rindiéndose, Minato finalmente dejó de usar el Iraizin solo para casi caerse, exhausto. Cuando Naruto se acercó para ayudarlo, el otro rubio lo miró, su expresión cansada se transformó en una de curiosidad seguida casi de inmediato por el pánico. Naruto. ¡Cuidado! Minato gritó mientras trataba desesperadamente de ponerse de pie.
Al principio pensó que era solo un shinobiwa que de alguna manera se las había arreglado para esconderse de él. Con la palma de la mano en un kunai y preparándose para moverse en un estallido de velocidad, solo había logrado darse la vuelta hasta la mitad antes de vislumbrar algo negro y rojo. E inmediatamente cambió a una postura ofensiva cuando vio por completo a Toby, solo para ver que el espacio alrededor del ojo izquierdo visible del hombre comenzaba a girar. Sin siquiera pensar en las posibles consecuencias, sacó algo del chakra de Kurama que todavía estaba dentro de él e intentó sacar al hombre por cualquier medio necesario. Desafortunadamente, no pudo prepararse lo suficiente, y Toby ya estaba empezando a sacar a Naruto de la existencia. El rubio sintió una sensación extraña torsión como la técnica de espacio-tiempo migración bloqueado en él, y lo último que oyó aparte de un ligero ruido era la voz de Minato gritando su nombre. Naruto gruñó mientras aterrizaba, bueno, donde quiera que estuviera aquí. No había cielo, ni techo hasta donde él podía decir, todo sobre él y hasta donde podía ver en el horizonte era completamente negro. Como fuerte contraste, estaba de pie sobre un bloque rectangular blanco brillante. En realidad, era uno de los muchos más bloques de los que jamás podría esperar contar, extendidos hasta donde alcanzaba la vista. Poco a poco se puso de pie mientras trataba de despejar la desorientación de su mente, el rubio no tenía idea de dónde estaba. Probablemente fue algo de la creación de Toby, un lugar donde podía mover cosas y reclamarlas cuando quisiera. Eso significaba que tendría que encontrar una manera de escapar de aquí, si era posible. Por lo que podía decir, la única forma de entrar o salir era mediante el uso del Mangekyou Sharingan, que nadie tenía en este momento. Al menos, no que él supiera. No sabía si Toby tenía un Mangekyou legítimo o no, ya que nunca lo había visto, incluso durante la guerra. Nunca luchó contra el Madara Edo Tensei tampoco, pero los dos parecían tan similares que creía que Toby era simplemente una sombra del Madara original, una versión resucitada del legendario Uchiha que estaba incompleta de alguna manera. Lamentablemente, no habían podido ver detrás de la máscara para decirle la verdadera identidad del hombre, pero muchas veces sabía más de lo que nadie se sentía cómodo, especialmente cuando se trataba de él y Kakashi. Luego, otras veces actuó como si los dos apenas valieran la pena y simplemente los estuviera complaciendo con una pelea de algún tipo, pero por lo demás simplemente se contentaba con dejar que sus secuaces hicieran el trabajo. Entonces, eres el advenedizo que me ha hecho tener que ajustar mis planes. Tensándose por un momento, Naruto se dio cuenta de que todavía tenía su kunai en sus manos y acceso completo a su chakra. Desafortunadamente, este lugar era completamente extraño para él, no tenía idea de lo que Toby era capaz de hacer. Quizás sería mejor mantener la calma por el momento y ver cuánta información podía sacar de él. Dándose la vuelta, miró al hombre encapuchado que estaba parado en otro pilar frente a donde él estaba. Sin embargo, a diferencia del Toby de la época de Naruto, este tenía un agujero para el ojo en el lado izquierdo de la máscara, mostrando solo un ojo izquierdo. Su cabello, aunque todavía puntiagudo, era mucho más largo, bajando hasta debajo de los hombros, casi hasta la mitad de la espalda. Además de eso, esta máscara estaba pintada de rojo y no tenía espiral, aunque el cuarto superior era blanco. Hola, Toby. ¿Cuánto tiempo sin verte? Bueno, para mí, al menos. El hombre frente a él no hizo ningún movimiento para indicar que estaba sorprendido de alguna manera. Sin embargo, Naruto se sorprendió mucho cuando recibió su respuesta. ¿Toby? No tengo idea de quién es. Pero puedo asegurarte que no soy él. A juzgar por tu comentario, debemos tener algunas similitudes. ¿En qué se parece él a mí? Los ojos de Naruto se entrecerraron. Se viste exactamente como tú, excepto que su máscara es naranja y solo su ojo derecho es visible. El hombre enmascarado hizo una pausa por un momento, obviamente pensando en lo que le habían dicho. Interesante. Mis pensamientos me llevan de inmediato a una sola conclusión posible, aunque sé que es falsa. Por lo tanto, sabes algo que yo no. Eso a su vez da crédito a mi opinión de que simplemente no eres de aquí, como has hecho. Me las arreglé para frustrar muchos de mis planes antes de que hubiera logrado hacer algo más que ponerlos en marcha. O tal vez es simplemente una coincidencia asombrosa.
El rubio no quiso revelar nada y se negó a mirar a los ojos del hombre, porque sabía bastante sobre lo que el Sharingan era capaz de hacer. Tu silencio habla por ti más que cualquier palabra que puedas decir. Aunque admito que esperaba que cooperaras un poco más. Mi objetivo es la paz mundial, después de todo. Es una paz falsa. Naruto gruñó, olvidándose momentáneamente de sí mismo y mirando la máscara del hombre. Te pone a cargo de la vida de las personas, haciendo que pierdan su libre albedrío. Eso no es la vida en absoluto. Tobi pareció encorvarse ligeramente, y Naruto pudo escuchar al hombre suspirar mientras negaba con la cabeza. En otro movimiento sorpresa más, agarró la parte inferior de la máscara y la levantó lentamente, tirándola hacia arriba y por encima de su cabeza para revelar una cara de aspecto bastante común. Si bien no supo de inmediato quién era el hombre, pudo reconocer que la estructura facial del hombre era definitivamente Uchiha. La única otra característica destacada fue que su ojo derecho estaba cerrado por alguna razón. ¿Reconoces quién soy? El rubio permaneció en silencio por un momento, reflexionando en silencio sobre la pregunta en su mente. Si bien no era nadie a quien reconocía, había escuchado suficientes historias sobre cierto Uchiha, tanto de su tiempo como de la realidad actual, por lo que sabía que probablemente su suposición era la correcta. Uchiha Madara. Si el hombre frente a él estaba satisfecho con la deducción de Naruto, no lo demostró. Todo lo que ofreció fue un movimiento de cabeza casual. ¿Qué le pasa a tu ojo derecho? La pregunta salió de la boca de Naruto antes de que pudiera detenerla, pero todo lo que estaba disponible para él en ese momento era bombear a Madara por toda la información que el hombre estuviera dispuesto a compartir. Supongo que se podría decir, estoy dejando que alguien lo preste. El Sharingan es una herramienta muy útil, como estoy seguro de que lo sabe muy bien. Y aunque es más agotador que el Sharingan, el Rinnegan también tiene sus usos. Los brillantes ojos azules de Naruto se enfocaron mientras absorbía las palabras que Madara dijo. Sabía que Tobi de su época tenía acceso al Rinnegan, pero saber que actualmente estaba disponible para el hombre frente a él tenía escalofríos recorriendo su espalda. La peor parte de todo esto era que Madara era prácticamente una cantidad desconocida, al menos asumiendo que el Tobi de su época era una persona diferente. Nunca lo sabría con certeza, pero considerando lo joven que se veía Madara, nunca podría saberlo con certeza ya que dudaba que Uchiha frente a él estuviera dispuesto a aclarar. Ahora solo necesito averiguar qué hacer contigo. Sabes demasiado de alguna manera, así que es un riesgo para mí dejarte en paz. Incluso si te casaste en el clan Uchiha, no eres uno, pero te conozco, eras un Uzumaki, así que todavía me serías de alguna utilidad. Sin embargo, no tienes su característico cabello rojo, por lo tanto, me pregunto qué tan Uzumaki eres. Te subvertiría mi voluntad, pero tengo la sensación de que tomaría mucho más esfuerzo del que valdría a largo plazo, sin mencionar que probablemente conozcas muchos más secretos sobre estos ojos de los que me siento cómodo. Como sabías que no debías mirarme a la cara cuando llegamos, me guiaron creer que eres muy capaz, y si no te hubiera pillado por sorpresa, habría tenido una lucha bastante intensa en mis manos. ¿Qué me impide matarte ahora? Naruto cuestionó, casi gruñendo. Oh, eres más que bienvenido a intentarlo. Sin embargo, en el momento en que muestres algún signo de agresión, estoy más que dispuesto a partir y simplemente dejarte aquí. Admito que no he dejado a nadie aquí durante mucho tiempo, así que desconozco cómo pasa el tiempo en este lugar. Quizás tú seas mi primer experimento. Naruto tuvo que reprimirse a la fuerza para no querer saltar al siguiente pilar y sacar el tono presumido de Madara. Si tenía que ser honesto consigo mismo, estaba estancado. El único que podía sacarlo de aquí era Madara, al menos que él supiera. Tener el Mangekyo probablemente era un requisito, y no había ningún Mangekyo activo en el clan del que él estuviera al tanto. Veo que te has calmado. Eres más que bienvenido a echar un vistazo a este lugar, aunque en todas mis épocas aquí nunca lo he encontrado mejor que otra cosa que el almacenamiento. Por ahora, ya que estás atascado aquí, la voz de Madara se apagó y volvió a cubrirse la cara con la máscara, tengo una nueva planificación que hacer. Antes de que Naruto pudiera pronunciar una palabra, el mundo alrededor del ojo izquierdo del hombre comenzó a retorcerse y deformarse, y apenas un segundo después había desaparecido.
Frunciendo el ceño, el rubio echó otro vistazo a su alrededor, como si esperara que Madara lo atacara de repente. Sin embargo, cuando no hubo ningún ataque, se resignó a esperar y mirar a su alrededor. Tal vez, si tenía suerte, encontraría una salida de este lugar. Quizás. Una semana más tarde. Mikoto entrecerró los ojos mientras miraba hacia el cielo, tratando de medir la hora del día. Había accedido a encontrarse con Kusina aquí para un ligero entrenamiento para no pensar en cosas. Minato había regresado hace aproximadamente 4 días, trayendo consigo buenas y malas noticias. La buena noticia era que la guerra había terminado oficialmente y no tenían que acabar con todo el ejército de Iwa para hacerlo. Sin embargo, las malas noticias, Minato tardó un momento en reunir el valor para decirlo. Mikoto podía ver fácilmente lo tenso que estaba, y el hecho de que la estuviera mirando solo hizo que una fría sensación de terror se instalara en su estómago. Naruto, no está muerto hasta donde sabemos, pero está desaparecido. Lo siento, Mikoto. Parte de su temor se había convertido rápidamente en confusión, ya que no tenía idea de cómo alguien como Naruto podía simplemente desaparecer. Pero su pregunta murió en sus labios cuando Minato simplemente negó con la cabeza, el dolor era evidente en sus rasgos. No sé cómo explicarlo. En un momento estaba justo frente a mí después de ayudarme con éxito con el Iraizin, y al momento siguiente había alguien detrás con una capa negra y una máscara que no reconocí. Le advertí que tuviera cuidado, luego hubo una onda en el aire, y luego supe que tanto Naruto como el hombre enmascarado se habían ido. No podía sentirlo en ninguna parte. El terror volvió con toda su fuerza. Naruto le había explicado las técnicas que conocía del personaje de Tobi en su futuro, y lo que sucedió encajaba completamente. Nadie más tenía el Mangekyo actualmente, por lo que nadie podría ingresar al área donde probablemente Naruto estaba prisionero. Era solo un pequeño consuelo que su esposo probablemente todavía estuviera vivo, pero no había forma de saber cuándo lo volvería a ver. Tanto Minato como Kusina habían hecho todo lo posible por consolarla durante los últimos días, aunque estaba claro que los otros dos estaban luchando contra sus propios sentimientos sobre la pérdida de Naruto. Los 3 más Hiruzen y Akumo habían hecho todo lo posible para mantener la desaparición de Naruto en un nivel bajo, pero era solo cuestión de tiempo antes de que la gente comenzara a hacer preguntas. El clan Uchiha ya había comenzado a molestarla. Después de todo, incluso si él estaba en una asignación, como la segunda persona en la fila para hacerse cargo del clan en caso de que algo le sucediera a ella, tenían derecho a saber su paradero y enviar refuerzos si era necesario. ¡Cuidado! El ruido del metal golpeando metal sacó a Mikoto de sus pensamientos, y rápidamente se puso a la defensiva mientras miraba a su alrededor. ¿Despierta ahora? La cabeza de Mikoto finalmente se posó en su amiga pelirroja, que tenía un kunai en el suelo cerca de sus pies y uno en cada mano, mirando a alguien. Sus ojos se enfocaron rápidamente en el hombre que estaba parado a lo que probablemente consideraba una distancia segura. Estaba completamente envuelto en una capa negra y tenía el pelo negro desgreñado que parecía ser más largo que el de ella. La característica más obvia de él era su máscara rojo sangre que era blanca en la parte superior con un ojo en el lado izquierdo. ¿Quién eres? ¿Cómo llegaste aquí? Escuchó a Kusina gritar hacia el hombre encapuchado. Oh, nadie importante. Pensé que sería bueno de mi parte traer de vuelta a alguien que necesitaba pedir prestado al final de la guerra. Mikoto rápidamente sofocó el sentimiento de esperanza que comenzó a surgir en ella. Recuperar a Naruto sería increíble, pero no se sabía en qué condición se encontraba. Antes de que ella o Kusina pudieran decir o preguntar algo más, hubo una sensación de ondulación en el aire justo enfrente del hombre enmascarado, tal como lo había descrito Minato. Para su asombro, Naruto pareció aparecer allí mismo, como de la nada. Su esposo realmente no parecía estar peor por el desgaste, aparte de algunas manchas sucias en su ropa que probablemente recogió durante las batallas. Sin embargo, ya estaba comenzando a caer hacia adelante y protegerse la cara mientras entrecerraba los ojos. Dondequiera que lo estuvieran reteniendo debía haber estado oscuro. Ella hizo un movimiento hacia adelante para ayudarlo, ya que obviamente estaba bastante desorientado.
Mikoto escuchó a Kusina moverse justo a su lado, pero ambos fueron detenidos en seco por la voz del hombre enmascarado antes de llegar a más de la mitad del camino. Desafortunadamente para ti, no dije en qué tipo de condición lo dejaría. Mikoto sintió que su propio corazón se detenía mientras miraba con horror como una hoja atravesaba a Naruto desde la parte posterior de su pecho, solo para sobresalir por el frente, goteando sangre. Justo donde estaba su corazón. Sus ojos viajaron rápidamente desde la espada que sobresalía de su pecho hasta su rostro, solo para ver sus brillantes ojos azules mirándola con confusión y dolor. Se sintió como si hubiera pasado una eternidad en ese momento antes de que el cuerpo de Naruto comenzara a inclinarse hacia adelante y sus ojos rompieran el contacto. La matriarca Uchiha se quedó allí, indefensa, mientras su esposo caía de rodillas, mientras el hombre enmascarado soltaba la espada, luego se inclinaba y caía de costado. Su mente trató de procesar 1.000.000 de pensamientos en esos breves segundos mientras veía cómo mataban a su esposo justo enfrente de ella. Su mente apenas se registró cuando Kusina comenzó a gritar junto a ella, corriendo hacia adelante nuevamente y gritando el nombre de su hermano ahora, hijo en otro momento. Quería hacer lo mismo ella misma, correr y creer que él no estaba muerto, sino simplemente herido. Sin embargo, por alguna razón, no podía apartar los ojos del hombre que llevaba la máscara, que parecía estar mirando impasible al rubio en el suelo frente a él, como si observara impasible la muerte de una forma de vida inferior. Sin embargo, no fue hasta que escuchó lo que dijo el hombre que finalmente se liberó de su estupor. Bueno, la hoja ciertamente cumple su propósito, pero aún prefiero un abanico de batalla. Quizás fue la forma aparentemente indiferente en la que habló, o la presunción que parecía gotear de todo su ser. Sin embargo, sabía que nunca, permitiría que nadie despreciara tan casualmente a su esposo y todo lo que él representaba. En su pasado, en su presente y en el futuro. Algo dentro de ella se rompió, y una rabia diferente a todo lo que Mikoto había sentido antes dejó salir algo de ella que ni siquiera sabía que había estado conteniendo. El tiempo mismo pareció detenerse, y aparte del hecho de que el hombre enmascarado había cambiado su mirada para mirarla ahora, ella no se dio cuenta de nada más. Que ese hombre despreciara tan casualmente todo por lo que había luchado, todo lo que quería, todo lo que amaba. Había una inmensa presión detrás de sus ojos, y una sensación de cosquilleo comenzó a deslizarse por sus mejillas, muy parecida a las lágrimas que no se enjugaban. Una palabra comenzó a repetirse una y otra vez en su mente, y antes de que Mikoto fuera completamente capaz de comprender qué era exactamente, registró su propia voz gritando esa palabra para que todos la escucharan. Susanoo. A fin del capítulo. Porque usted nunca vio un caballero como yo, que te envuelva en seda de la mano Christian Dior, que te tenga prenda cara de diseñador, ni una bala me duele